Muy bien, bienvenidos a este nuevo tema, número 10 de la serie Berechit, todo era bueno. Esperamos que si no han visto los videos anteriores podamos empezar desde el video número 1 hasta llegar a el número 10 para que podamos entender toda la temática de la serie de Génesis 1. Queremos presentar este nuevo tema titulado La separación de la luz y las tinieblas. Tal como lo hemos visto hasta aquí, Génesis 1 es, además de ser un recuento de la creación, es la maqueta o el plano de lo que el Creador se disponía a hacer con la raza humana durante estos 7000 años. Es decir, que tal como dice 2 de Pedro 3:8, para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que a lo que en realidad apunta proféticamente Génesis 1 es a la historia que tendría el ser humano en este planeta. Esto por supuesto nos llama la atención al ver la perfección en el plan del Creador para la raza humana y la expectación de lo que vendrá en el futuro. Así que vamos a iniciar. Esto es lo que estábamos viendo en el versículo anterior, de que para el Creador un día es como 1000 años, y si lo vemos a través de la historia de la creación o de los 7 días de la creación, estaríamos abarcando un periodo de 7000 años. Muy bien, el Creador se dispuso que la historia de este mundo y sus habitantes estuviera destinada a 7000 años y nada más. Un día de la creación igual a 1000 años. Total, 7000 años. Así que este periodo de 1000 años, y vamos a empezar con el primer día, es la separación de la luz y las tinieblas. Vamos a leer entonces el texto bíblico, Génesis 1:1. Por favor, lean conmigo. Dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la ruaj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Y vio el Eterno que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Bien, como en los videos anteriores explicamos ya los términos oscuridad, abismo, desorden y vacío, pues no vamos a repetir lo mismo, sino que vamos a centrarnos en el hecho de que la luz es separada de las tinieblas en el primer día. Especialmente vamos a ver qué tiene que ver este hecho con el primer milenio de la historia humana, porque si cada día de la creación es un mandato profético que representa un milenio, entonces conviene ocuparnos por descubrir cómo esta separación de la luz y las tinieblas se llevó a cabo en ese primer milenio. Recuerden que este periodo va desde el día 1 del año 1 de la creación hasta el año 1000 después de la creación. Así que necesitamos abrir muy bien los ojos para adentrarnos en el mundo de Génesis 1, y vamos a descubrir cómo fue que ocurrió esta separación de la luz y las tinieblas en el plano de este mundo y su historia. Muy bien, vamos a leer el texto que corresponde para hoy, que corresponde a esa salida o a ese periodo del primer milenio. Vamos a dedicar algunos videos a este tema y tratar de entender qué fue lo que realmente pasó en el jardín del Edén. ¿En qué consistió, en primer lugar, en qué consistió el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál es el fruto prohibido? ¿Quién es la serpiente? ¿Cuál es ese árbol del bien y del mal? Y de antemano advierto que es un tema bastante fuerte, pero al mismo tiempo es un tema espectacular. Así que entender este tema es entender el mensaje central de la Biblia, es recibir la luz y el conocimiento del Creador. Así que preparen su mente, es necesario que estemos dispuestos a aprender
del Creador, incluso si es necesario reaprender sobre algo que creíamos que era verdad, vamos a aprender de la Sagrada Escritura. Muy bien, vamos a leer Génesis 2:4, algunos apartes de este texto de las Escrituras. Versículo 4 dice: aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el día que Yuheb-Bab-Heb Elohim hizo la tierra y el cielo, todavía no había árbol silvestre en la tierra, y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra, y no había un hombre para trabajar el suelo. Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Entonces el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. El Eterno plantó un paraíso hacia el este, en Edén, y allí puso al hombre que él había formado. De la tierra Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Y Elohim tomó al hombre, cual había formado, y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Entonces dio la orden al hombre: puedes comer libremente de todos los árboles del paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Así que del suelo formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo, y él los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así pues, el hombre dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo y a toda bestia salvaje, pero para Adán no fue hallado ayuda idónea. Entonces el Eterno trajo un trance sobre Adán y él durmió. Él tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de donde había tomado la costilla. De la costilla que Elohim había tomado del hombre, él hizo una persona mujer y la trajo a la persona hombre. Adán dijo: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque ella fue sacada de su hombre. Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer: ¿dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el paraíso? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero acerca del fruto del árbol en medio del paraíso, Elohim nos dijo: no comerán de él ni lo tocarán o morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es verdad que de cierto morirán, sino que Elohim sabe que el día que coman de él sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió, y también lo dio a su esposo con ella. Ellos comieron. Entonces sus ojos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Ellos oyeron la voz de Elohim caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia del Eterno. Entonces Elohim le dijo: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo, a no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené que no lo hicieras? El hombre respondió: la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del fruto del árbol y yo comí. Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó, así que comí. Elohim dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita de todo el ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. Versículo 19. Comerás pan, le dijo a Adán,
por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella, tú eres polvo y regresarás al polvo. Entonces Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Verso 23. Por lo tanto Elohim los echó del paraíso del Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adán y lo causó a vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los querubín con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, la creación del hombre, Adán y Eva. La joya de la creación, la criatura más impresionante, el ser a imagen y semejanza del Creador, creó al hombre con unas características físicas, emocionales y espirituales muy especiales, y también creó a la mujer con unas características diferentes, pero igualmente asombrosas. Hombre y mujer, varón y varona los creó. Los dos serían una sola carne. Todo era bueno, perfección, felicidad, armonía. Pero tal como lo explicamos en el video anterior, incluso en ese ambiente el Creador estimó necesario dejar la posibilidad de darle el libre albedrío, la libre decisión de que sus criaturas lo adoraran libre y espontáneamente. Así que para mantener abierta la posibilidad de elección, puso allí un árbol, al que llamó árbol de la ciencia del bien y del mal. El Creador les advirtió ampliamente acerca de las consecuencias de comer de ese fruto y les dio recomendaciones especiales para que evitaran dicho peligro. Luego les da el Shabbat, que comparte con ellos y disfruta en su compañía. No olviden ni por un instante que cada palabra, cada tilde de la palabra del Creador tiene un sentido muy profundo, y que es en esos pequeños detalles donde se esconden las grandes verdades. Así que vamos a tratar de acomodar las piezas de este rompecabezas para ver la imagen general que nos va a proyectar Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Luego vamos a volver a los simbolismos y a lo que significa cada aspecto de estos capítulos y qué es lo que se tiene entre manos el Creador de enseñarnos cuando presenta todas estas realidades que nos parecen tan extrañas, tan difíciles de entender. Muy bien, vamos a mirar aquí otro aspecto. Así que una vez que el Creador hace la pareja, entran a Shabbat, a pesar de que aún ellos no habían trabajado, participaron de ese Shabbat en unión con su Creador, pero miren lo que ocurre después, la caída del hombre, el pecado que marcó la historia humana. Vamos a aprender muchas cosas hoy. La historia o fábula católica nos enseña que Eva se dio a la tentación de comer de la fruta prohibida, una manzana, y que luego Adán probó y que desde ese momento en la garganta de los hombres quedó atorada una protuberancia, la que la gente llama popularmente la manzana de Adán. Y bueno, nada más alejado de la realidad o de la verdad del mensaje que estas fábulas que hemos escuchado durante muchos años. Y bien, vamos a descartar algo que ya está rondando en nuestras mentes y es la idea también católica de que la fruta prohibida fue precisamente el sexo, que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieran sexo o relaciones, y vamos a ir sacando ese planteamiento con el siguiente texto. Génesis capítulo 1, verso 28. Elohim los bendijo, diciendo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan dominio sobre los peces en los mares, y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado, y toda tierra, y toda criatura viviente que se arrastran sobre la tierra. Y vamos a hacer esta explicación porque es menester. En primer lugar, podríamos preguntarnos quién inventó el cuerpo humano, quién puso los nervios, la sensibilidad, el placer físico en nosotros, quién puso las terminaciones nerviosas en nuestra piel, quién puso en nosotros el gusto por los otros seres humanos, las caricias, las demostraciones de afecto y la necesidad de tener relaciones interpersonales.
¿Quién inventó los órganos sexuales y sus funciones? ¿Quién inventó el órgano sexual en la mujer y sus funciones? En conclusión, ¿quién inventó la atracción entre el hombre y la mujer sino el propio Creador? Y la orden de Elohim fue multiplicarse, y esa orden ocurrió antes de que ocurriera la caída del hombre. Así que de plano podríamos descartar que la caída del hombre fue por relaciones con su esposa, porque aceptar eso es como aceptar que el mismo Creador les tendió una trampa al ponerles la necesidad de amor, cariño y placer para luego castigarlos por algo que Él mismo provocó. La caída de Adán y Eva debió algo ser diferente a tener relaciones íntimas con su esposa. Debió ser algo más grave, que iba contra la creación de Elohim, que provocó el castigo. Fue algo tan grave que provocó que Adán y Eva tuvieran que salir del huerto del Edén. Así que vamos a descubrir de qué se trató todo esto. El texto me dice que Elohim hizo que nacieran dos árboles, el árbol de la vida y el árbol llamado de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ocuparnos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Puedes comer, dijo, puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje del bien y del mal, de este tú no comerás, porque del día que tú comas de él será cierto que morirás. Seguidamente crea a Eva sacándola de una de sus costillas, y en el versículo 25 encontramos una afirmación bien importante. Dice que estaban desnudos el hombre y su esposa y no se avergonzaban. Y estando en esta paz y en esta tranquilidad, dice el relato, aparece en escena una serpiente. Y como les digo, en cada detalle vamos a encontrar escondida la verdad. Un personaje bastante extraño. La descripción de la serpiente es que era un animal. Y seguidamente dice que era el más astuto de todos los animales. Y esa es una pista no menor. Para armar el rompecabezas hay que tener muy presente cada palabra que el texto nos menciona. Más astuto que los demás animales. Lo primero que yo veo es que los animales fueron dotados de algo que es traducido al español como astucia, pero que en hebreo es arún. Y esta palabra tiene que ver con un significado llamativo y abarcante. El texto dice que este animal era más arún. Es una palabra que denota que era astuto. Y eso tendría relación con el hecho de que respecto de la serpiente, cuando fue creada, también se le pronunció que era bueno. Es decir, ella estaba incluido dentro de las cosas que eran buenas. Y vio Elohim que era bueno. Y la palabra Arún tiene un significado positivo porque está relacionado con la prudencia, con el saber, con el conocer el momento adecuado y actuar. Y ahorita vamos a entender por qué. ¿Saben una cosa? Los animales tienen una inteligencia especial con la que fueron dotados en el principio, en Bereshit. Y realmente es un Arún, una astucia para sobrevivir, muy especial. Los delfines, por ejemplo, el mismo perro doméstico, los caballos, ni qué decir de los chimpancés, que son muy similares al ser humano. Son animales sorprendentemente arún, astutos, pero la serpiente era superior a todos esos animales. No estamos hablando del diablo, estamos hablando de la serpiente, un animal común y corriente antes del pecado. Y para que se asombren más, todo indica que la serpiente hablaba el mismo idioma de Adán y Eva, algo realmente sorprendente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues si a mí un día un perro en lugar de ladrar me habla y habla el mismo idioma, lo más lógico es que salgamos corriendo asustados, pero Eva no salió corriendo. Era normal y natural para Eva hablar con la serpiente. Los animales hablan entre su propia especie hablan el mismo idioma. Por eso escuchamos que un perro ladra y el otro le contesta a algunos metros. Es decir, que ellos se logran comunicar entre sí.
Y si el chimpancé, que es lo más parecido a nosotros, parecido incluso en nuestro ADN, pues aquí tenemos el eslabón perdido, porque la serpiente hablaba y razonaba de alguna manera con Eva y con Adán. Y eso explicaría por qué era un animal que podía dialogar con el ser humano. Ahora, ¿qué día fue creada la serpiente? Es una buena pregunta, porque el día que la serpiente fue creada, no fue creada con las mismas características que las que conocemos hoy de la serpiente. La serpiente era un animal muy diferente. Pero cuando el Creador viene a castigar a la serpiente, le dice: ahora te arrastrarás sobre tu pecho, acerca del origen. Así que antes de eso no se arrastraba, caminaba y hablaba. Así que era un animal bastante particular. Pero por supuesto, también nos damos cabida al hecho de que este sea apenas una parábola. Así que dejamos la posibilidad abierta. No olviden ni por un segundo que la palabra del Creador es demasiado profunda y abarcante. Tenemos que encontrar si esto en realidad es una parábola o se ajusta al relato de la realidad tal como la narra. Veamos el siguiente versículo. Si analizamos cada característica de la serpiente entregada por Génesis, podemos ir haciendo una idea borrosa de cómo pudo haber sido este animal. Y si no se arrastraba y hablaba, su apariencia pudo haber sido muy diferente a la serpiente que conocemos hoy. Pero aquí viene algo realmente pesado, algo realmente fuerte. Y vamos a leer el texto de Génesis 3:15. Y graben este texto porque va a ser fundamental de aquí en adelante. Lo vamos a usar mucho. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañar. Resulta que este texto es la clave para entender el pecado de Adán y Eva. La palabra original en hebreo es Serach, y Serach es la palabra cuyo significado es semilla, linaje o semen. ¿Escucharon bien? Semen. El líquido que los hombres expulsan, el cual lleva espermatozoides y generan vida. Es decir, que aquí se hace evidente que habría dos semillas, que habría dos linajes, dos clases de semen, y que esas dos espermas serían enemigas entre sí. Así que vemos que una clara alusión a que la serpiente tendría descendientes la encontramos en Génesis 3:15. ¿Sí? Así como escuchaste. Esto no te lo van a enseñar en ninguna iglesia, pero lo que el texto está diciendo de manera categórica es: pondré enemistad entre la semilla de ella, hablando de Eva, y la semilla de la serpiente. Pero pensemos un poco en esto. ¿Cómo es que la serpiente iba a tener hijos? Bueno, el libro de Apocalipsis identifica en el capítulo 12, verso 9, que la serpiente antigua es Satanás. Así que planteándonos bajo esa perspectiva, tendríamos que hacernos la pregunta: ¿cómo Satanás tendría hijos? ¿Y cómo es que esos hijos odiarían a los hijos de Eva? Y más aún, que esa simiente vendría por el semen de la serpiente, algo realmente inaudito. Ahora, recuerden que la palabra Harún tiene relación con la prudencia. Pues la serpiente, que era astuta, tenía suficiente raciocinio para saber que para sembrar en Eva la duda, Eva tenía que estar sola. Ahora, la serpiente era un animal común, pero los animales, tal como en el caso de Balaán y la burra o el asna, pueden ser poseídos y gobernados por un ente superior. En el caso de la burra de Balaán, quien la hizo hablar fue el Eterno, es decir, el Creador le elevó su condición para que pudiera razonar y hablar con Balaán. Igual sucedió con los demonios en Gadara, que cuando salieron del hombre se metieron en los cerdos. En este caso, un ente superior estaba en la serpiente, y no era el animal quien realmente hablaba, sino Satanás. Así que podemos intuir que Satanás usó un animal que tuviera la facultad de hablar
para él entrar y que Eva no saliera espantada. Le dijo: no moriréis, sino sabe Elohim que el día que de él comieres, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y atentos a esto, seréis como dioses. Atentos, porque le estaba diciendo que ella iba a ser la esposa de un Dios, que junto a Adán los dos iban a ser Elohim. Más adelante lo explicaremos, solo que no olviden ese detalle. Aquí hay un texto, es el texto que estábamos leyendo. Pondré enemistad entre tú y la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Muy bien, vamos a pasar al siguiente cuadro. Bueno, se dice que había un árbol y que ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y algunos han dicho que era un árbol de manzanas. Y bueno, un sinnúmero de cosas difíciles de sostener por la Biblia. Entonces la advertencia del Creador era que no podían tocar el fruto ni comerlo. Y vamos a mirar aquí algo interesante. Lo que podemos ver con la Biblia es que los árboles siempre han sido la figura de seres o personas, que el uso de la figura de un árbol con frecuencia en la Biblia es usada para referirse a personas. Basta con tomar una concordancia, buscar la palabra árbol y ver cómo los árboles representan a personas, así como aguas o mares son personas comunes, y cielos o shamayim son personas escogidas para el Eterno. Si esto te parece una locura, algo traído de los cabellos, te voy a pedir que te detengas y busques en una concordancia esas palabras. Busca la palabra árbol y lee los textos bíblicos. Te vas a dar cuenta que en múltiples ocasiones el Creador usó los árboles como tipos o figuras para referirse a las personas o seres. Así que la serpiente engaña a Eva y ella come del fruto de ese árbol. Podríamos decir que ese árbol quizás era en realidad una persona, un ser, un individuo. Y si el árbol no es un árbol literal, no es un árbol real, tocar y comer no son expresiones que se refieran a palpar y tragar una fruta. Y es posible que esa fruta tampoco ha de ser literal. Por ejemplo, en la Biblia la palabra conoció no es saludar o distinguir a alguien por primera vez. En la Biblia la palabra conocer es tener relaciones sexuales con alguien. Hay referencias en la Biblia respecto a tocar y comer que nos van a ayudar a entender esas dos palabras. Proverbios 30:20. Tal es el rastro de la mujer adúltera que come y limpia su boca. En este contexto la mujer no está comiendo en realidad, sino que se refiere a que tiene sexo con un hombre. Proverbios 6:24, 26 y 29. Para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a bocado de pan. Así que el que entrare a la mujer de su prójimo será culpable, cualquiera que la toque. Primera de Corintios 7:1 al 2. Pablo, acerca de no fornicar, dice que es bueno al hombre no tocar mujer. Todos entendemos que en estos textos, tocar no se refiere a palpar, sino a un acto sexual. Entonces comer y tocar para Eva pudo referirse a un acto sexual en sí mismo. Ahora, la serpiente sabía que los animales solo tenían sexo por instinto y con fines procreativos, pero los seres humanos, Elohim nos dio el privilegio de ser sexuales en cualquier momento. Solamente la Torá prohíbe relaciones sexuales durante el periodo menstrual, aunque todavía sigo pensando si
la sexualidad tal como la conocemos ahora fue la original, fue la que el Creador implantó en Adán y Eva, o si a través del pecado surgió algún cambio o modificación. Ese sería un buen punto para analizar. Aquí tenemos entonces la imagen completa. Según la Torá, según la Biblia, los árboles fueron figuras utilizadas para referirse a personas. Cabe la pena señalar que si Eva fue engañada para que comiera algo o algún fruto de un árbol, pudiera estarse refiriendo más bien a que fuera atraída hacia un ser, hacia una persona. Así que es interesante mencionar estas cosas porque nos van llevando poco a poco a la verdad que oculta cada ilustración que se nos presenta en Génesis 3. Entonces, dice allí, la mujer comió. ¿Pero qué fue lo que comió? Segunda de Corintios 11, 1, 2 y 3. Pablo o Shaul está poniendo un paralelo de lo que sucedió en el huerto del Edén con la novia de Yeshua o su pueblo. Está haciendo un paralelismo entre cómo la novia de Yeshua debe presentarse ante su esposo, cómo el pueblo de Yeshua debe presentarse ante él, que es el esposo. Debe presentarse virgen, limpio. Les dice, ojalá y toleraseis un poco de mi locura. Es decir, Shaul les está diciendo, ustedes pensarán que estoy loco, espero que me tengan paciencia. Es eso lo que está diciendo. Y luego en el verso 2 les dice, y os celo como a marido, porque yo os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Yeshua. Pablo estaba interesado que el pueblo de Elohim llegara puro o virgen al matrimonio con Yeshua. Y cuando Shaul habla de estas cosas, la congregación que luego se volvió ramera aún no había venido. Entonces, la comparación de Pablo hablándole a la mujer o al pueblo del Creador, celándolos como a marido para presentarlos como a una virgen pura, a Pablo le asalta un pensamiento, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos. Pablo, tratando de encontrar un antecedente en la Biblia, les dice, mi temor es que ustedes sean engañados por la serpiente de la misma manera que fue engañada Eva. ¿De qué estaba hablando Pablo? De la virginidad de la congregación. Y en ese contexto Pablo pone a Yeshua como el Adán, el marido, y pone a Eva como al pueblo de Yeshua. Pero en esa figura literaria de marido y esposa aparece un tercero, la serpiente. Eva era virgen, pero la serpiente la engañó. Ahora, ¿qué tiene que ver una fruta con la virginidad de una mujer? Ahora, cuando el Creador encara a la mujer, ella le dice, la serpiente me engañó. Primera de Timoteo 2, 13 y 14 dice, porque Adán fue formado primero y después Eva, y no fue Adán quien fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Pero en qué fue engañada Eva? ¿En qué consistió el engaño? Ahora fui y vi varias versiones acerca de este mismo versículo y descubrí que algunas traducciones dicen que Eva fue seducida. Y la palabra seducida significa que fue convencida o excitada. Noten que no fue Adán el seducido, sino Eva. Y es un dato no menor. Ahora, si lo ponemos en ese contexto, el versículo nos está diciendo que Eva tuvo relaciones sexuales con un árbol, que a su vez representa un ser. Pero cabe otra pregunta. ¿Cómo fue que Adán comió del mismo fruto?
Noten que el haber comido de ese fruto les trajo unas consecuencias directamente con su propia sexualidad. Sus propios genitales están involucrados en ese evento. ¿Están notando la relación entre el pecado de ellos y sus genitales? Les dio pena o vergüenza, sintieron la desnudez. Sea lo que sea que hayan hecho, ese hecho se relacionó con una vergüenza en sus genitales. Para mí hay una implicación de la parte genital de ellos con el propio pecado. Es decir, algo que ahora llamamos la conciencia les hizo sentir culpabilidad por estar desnudos, y ellos relacionaron su pecado con sus genitales y vergüenza de mostrarlos. Así que la relación sexual que Eva tuvo con ese ser, luego Adán participó de lo mismo, aunque con la diferencia que Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán no fue engañado. Creo que Adán lo hizo por amor, y ese hecho esconde otra gran verdad que más adelante revelaremos. Ahora, esto lo conoceremos solo hasta la interpretación que hacen los discípulos de las implicaciones espirituales que tiene la sexualidad humana. Es decir, que hay cosas en el sexo que no se ven, pero que existen. De acuerdo a la Torá, si el esposo descubría a su esposa en un acto de adulterio, debía denunciarla para ser apedreada. También, si el esposo sospechaba que su esposa había sido infiel con otro hombre, debía llevarla al sacerdote y en un ritual a ella se le daba a beber una bebida que, de ser cierto y culpable, ella moría de manera dolorosa. Así que, siguiendo el patrón de la Torá, Adán había podido no comer del fruto y haberse librado del castigo, pero Eva no. Por eso es que el pecado de Adán fue tener a lo mejor sexo con Eva, aún sabiendo que ella acababa de serle infiel con otro ser. Su pecado fue tener sexo con ella, aún sabiendo que le había sido infiel. Y les decía que cuando leemos la interpretación que los discípulos tienen acerca de esto, ellos enseñan que Adán representa a Yeshua y Eva representa a su pueblo. De acuerdo a las leyes del Creador, si una mujer tenía una relación sexual con un hombre que no fuera su marido, el marido debería repudiarla. Es decir, que según el Creador, Adán debió repudiar a Eva, pero Adán no lo hizo. Y luego vamos a entender por qué. Les dije que cada evento en la palabra esconde una verdad impresionante. Ahora yo pregunto, ¿antes de pecar estaban desnudos? Claro que sí. Entonces, ¿qué fue lo que sintieron o pensaron para hacer delantales de hojas de higuera? Pues, indudablemente los genitales estuvieron involucrados en el pecado. Ahora el Creador le dice a Adán y a Eva, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Es decir, el mismo Creador relacionó el pecado que acababan de cometer, o relacionó el hecho de comer del árbol con el sentir vergüenza de su desnudez. Es por eso que eso nos lleva a pensar que el mismo Creador nos está diciendo que el pecado de Adán y Eva tuvo que ser implícito a los genitales. No es posible que el pecado haya sido otro, que no haya implicado los genitales propios de Adán y Eva. Ahora vamos a mirar otro aspecto. Es quizás un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta este momento. Estamos viendo que la serpiente era Satanás y que en la Biblia la palabra árbol o la figura árbol fue utilizada por el Creador para referirse a seres o personas, y que la frase tocar y comer fueron verbos que también pueden denotar algo más que tragar algo con la boca. Luego del pecado, el Creador menciona que la principal consecuencia es que la semilla o el semen de la serpiente sería enemigo con la semilla de la mujer.
aparece la palabra semilla, sera o semen, y habla de tendrás tus hijos con dolor. Pero hagámonos una pregunta, ¿y qué tal si en ese momento en que el Creador le está diciendo eso, es porque ya Eva tendría hijos, criaturas en su vientre? ¿No les parece que todo está relacionado? Absolutamente cada palabra tiene que ver con sexualidad. Tener hijos, los genitales, la vergüenza que sintieron. Es decir, todo estaba implicado. Lo que ellos intentaban cubrirse era los genitales. Y por último vimos que Pablo, hablando de la virginidad de la congregación o la iglesia, la esposa del Mashiach, les advierte del mismo peligro de ser engañados o seducidos como Eva en el jardín. Y vimos un detalle final acerca de que la serpiente caminaba y además era astuto o astuta. Así que hay muchas coincidencias para pensar lo que estamos pensando. Y una final, tu deseo será para tu marido y él señoreará sobre ti. ¿Por qué en ese momento le decía eso? Porque una de las consecuencias de haber pecado fue que el deseo de la mujer sería para el hombre. Otra coincidencia quizás, ¿qué relación tenía eso con el pecado que habían cometido? Y aquí vamos a ver cómo se va aclarando el panorama. Cuando el Creador los encuentra y les profiere su juicio, hay varias cosas llamativas. La primera es que Adán y Eva no reciben maldiciones, sino que la tierra es quien es maldita. También la serpiente es maldita. A Adán solo se le advierte que ganará el pan con el sudor de su frente y Eva parirá los hijos con dolor. Es decir, hay dos maldiciones, uno para la tierra y otro para la serpiente. La serpiente comenzó a arrastrarse y la tierra empezó a producir cardos y espinas. Entonces Adán y Eva vieron cómo ese ser que hablaba y caminaba se comenzaba a encorvar hasta convertirse en un reptil que se arrastraba. Y ahora Elohim va más allá. Génesis 3:16 dice: aumentaré el dolor de tus preñeces y tus quejidos, y darás con dolor, y tu recurso será hacia tu esposo, y reinará él sobre ti. ¿Por qué Elohim asocia el parto? Algo de lo que Eva desconocía hasta ese momento con el pecado. Eva desconocía qué relación tendría el tener hijos con el pecado. Y la sexualidad, ¿por qué iba a ser la sexualidad de la mujer para su marido? El Señor sabía algo que Eva no sabía. ¿Por qué Eva no sabía lo que sí saben hoy los jóvenes, que al tener sexo un hombre con una mujer hay muchas posibilidades de quedar embarazada? Pero Eva quizás no lo sabía. Con dolor parirás tus hijos. Y utiliza el plural tus hijos. No un hijo, sino tus hijos. Es posible que eso nos dé a pensar que el Creador sabía que en el vientre de Eva habían mellizos. En su maldición le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la serpiente, entre tu semilla y la semilla de ella. Y ya vimos el significado de la palabra sera. Elohim le dice: estás embarazada. Ahora, cabe hacernos una pregunta. ¿Es posible quedar embarazada con dos semillas diferentes? Se cuenta que una mujer prostituta francesa quedó embarazada de dos hombres distintos y tuvo mellizos. Después de un tiempo, reveló que había estado con un cliente japonés y uno de raza negra, y que así había podido concebir bebés con estos rasgos. En Tucson, Arizona, un hombre demandó a su esposa porque solo uno de sus hijos era suyo y el otro no. La mujer en el juicio admitió haber tenido relaciones con otro hombre.
Una mujer blanca y su esposo, cuya genética era blanca, tuvo 2 hijos, uno blanco y uno de tez morena. Luego ella admitió haber tenido relaciones con un hombre de tez morena, Caín y Abel. Miren lo que dice Génesis 3:20. Adán dice que llamó a la mujer Eva por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Pero la Biblia jamás dice que Adán fuera el padre de todos los vivientes, cosa que sí se dice de ella, de Eva. Ahora, el texto de Génesis 4:1 nos dice que conoció Adán a su mujer, la cual concibió a Caín y luego a Abel. Entonces, cuando se desconoce el texto, se interpreta mal. Y llamó a su hijo Caín por cuanto Elohim he adquirido varón. Noten que Eva le atribuye de alguna manera al Creador el hecho de haber tenido a Caín. Yo he adquirido este varón por voluntad de Elohim. Ahora, ¿cómo podemos probar por la Biblia que Caín no era hijo de Adán? La respuesta es que en varias escrituras refiriéndose a los descendientes de Adán, no se incluye a Caín como si fuera hijo de Adán. Judas 1:14 dice, de los cuales estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. La Biblia dice que Enoc era el séptimo desde Adán. Para corroborar, Génesis 5:3, miremos la genealogía de Adán. Engendró Adán un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Shed. ¿Por qué esta escritura es tan específica y tan llamativa? ¿Por qué decir del tercero que éste sí fue a imagen y semejanza de su padre? ¿Por qué el escritor habría de gastarse ciertas palabras para decir que este hijo, el tercero, es decir, Shed, era conforme a la misma semejanza de Adán? Parece extraño y parece llamativo. Vamos a ver entonces la genealogía de Adán, según Génesis 5:1. Si usted nota, en la genealogía de Adán no está Abel. Lógicamente, Abel se murió y no tuvo descendencia. Así que no cuenta como genealogía porque ahí se detuvo su línea genealógica. Pero no está Caín, quien sí tuvo genealogía. Lo extraño es que según Moisés, es como si Caín no hubiera sido hijo de Adán. Entonces, según este texto, que los invito a leer, menciona una línea de padres e hijos en la cual no figura Caín. Y sí corrobora que Enoc fue el séptimo. Si Caín hubiera sido el primer hijo de Adán, Enoc no habría sido el séptimo, sino el octavo, tal como les mostramos a continuación. Adán, Shed, Enos, Kenan, Mahalael, Yered y Enoc. Ahora voy a tomar otra escritura, una en el Nuevo y una en el Antiguo Testamento, y ellas nos van a aclarar qué es lo que realmente ocurre aquí. ¿Por qué Génesis 5:1 no menciona que Caín sea hijo de Adán, sino que únicamente aparece en su segunda línea genealógica Shed? ¿Por qué no aparece Caín? Primera de Crónicas 1:1 al 3. Esta es más abarcante aún. Vamos a mirarla. Primera de Crónicas 1:1 a 3. Dice que los descendientes de Adán fueron Adán, Shed, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. No sé si estas pruebas no sean contundentes, pero aquí estamos evidenciando que Caín no es hijo de Adán. Pero todavía hay más. Lucas 3:37. Aquí en cuenta regresiva de Matusalén, de Enoc, de Jared, de Mahalalael,
de Cainán, de Enos, de Shet, de Adán, de Elohim. Es decir, que en esta genealogía de Lucas 3:37 tampoco aparece que Caín sea hijo de Adán. Ya son demasiadas las coincidencias. Ya vamos casi en 3 citas que mencionan que Caín no era hijo de Adán. Así que lo primero que se nos viene a la mente es pensar que Caín no era hijo de Adán, sino hijo de ese árbol, de ese ser que le dio el fruto a Eva. Miremos otra cita. Primera de Juan 3:12. No debemos ser como Caín, que era hijo del diablo. Escucharon bien. No seamos como Caín, que era hijo del diablo. Así que, apreciados, esta es la razón por la que en el día 1 Elohim separa la luz de las tinieblas, el bien y el mal. Finalmente, ese milenio ocurrió esa separación, la luz de la oscuridad. En ese primer milenio ya las tinieblas no cohabitaron unidas, sino que fueron separadas a través de estos 2 linajes, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y no importa que en este momento aún no entendamos lo que estamos exponiendo, pero el Creador poco a poco nos irá mostrando de qué se trata todo este conocimiento. Y vamos a dedicar más adelante otro tema para explicarlo, porque la verdad es que la Biblia es un libro que está enfocado específicamente a ese tema. Es decir, la Biblia se centra específicamente en este tema de las 2 semillas, de las 2 simientes, de las 2 ceras. Es el tema de la Biblia. Las 2 descendencias de los espermas, el esperma, el semen de la serpiente, y el otro, el tema de las genealogías. Si te ha parecido aburridor leer en la Biblia las genealogías, te aseguro que a partir de hoy tu mente se abrirá a la verdad y vas a disfrutar incluso cuando leas fulano de tal, hijo de sutano, porque la Biblia cuenta, es eso, la historia de 2 simientes. Es más, la aparición de Israel y toda su historia cuenta también la misma historia de 2 familias, las 2 simientes. Esta verdad no termina con Caín y Abel, sigue con los patriarcas y con Israel, y pasa por el Mashiach Yeshua, y finalizará en nuestros días. Es un tema totalmente ignorado por las iglesias cristianas, pero es más contundente que cualquier otro tema en las Escrituras. ¿Y cómo sabemos eso? Pues miren, solo voy a mostrarles algunos apartes de las Escrituras para comprobarles que la serpiente metió hijos biológicos en la raza humana a través de la historia. Es decir, que así como Caín no solo era hijo de ese árbol o ese ser maligno, hubo muchos otros que también fueron hijos genealógicos del diablo. Vamos a leer Génesis 4. Al leer este capítulo podemos sacar varias pistas acerca de quién fue Caín. Yo sé que al leer el primer versículo pareciera que luego de que Adán y Eva salieron del jardín del Edén tuvieron sexo y producto de ese acto ella quedó embarazada y nació Caín. Pero como ya vimos anteriormente, podemos probar que Caín no es hijo de Adán, y ahora pretendemos demostrar que la línea de descendencia de la serpiente o ese ser que copuló a Eva, esa línea no terminó con Caín, sino que siguió a través de toda la historia de este mundo. Haciendo un pequeño resumen de Génesis 4, en primer lugar encontramos que Caín odiaba a Abel. ¿Por qué odiaba a su hermano? Porque el Creador aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Es claro, los 2 ofrecieron algo para el Creador, para acercarse a Él. Por supuesto, Adán y Eva ya debían haberles contado la historia del huerto y el pecado,
y que el Creador los había vestido con ropa de cordero, y les habían hablado que era la promesa de que el pecado iba a ser pagado por el sacrificio de un cordero que vendría en el futuro. Así que Caín y Abel ya conocían que sólo a través de la sangre de un cordero podían redimir sus pecados. Abel ofreció un cordero, fue obediente. Claramente Abel era el tipo de Yeshua, el Cordero de Dios. Caín y su ofrenda contraria al Creador representa el mal. Así que Caín es rechazado y Abel es aceptado. La luz es separada de las tinieblas, como en el primer día de la creación. Un día, Caín engañó a Abel y lo llevó al campo y lo mató. En la mente de Caín estaba que el problema se resolvía matando a Abel. Segundo, el Creador lo castiga y lo echa de esa tierra poniéndole una señal para que nadie lo matara. Así que de antemano sabemos que a Caín nadie lo asesinó. Por supuesto, ese capítulo ofrece una profundidad que nosotros aún no conocemos. Sin duda, cada palabra de ese capítulo aún no la entendemos por completo. Sin duda debe haber una verdad escondida en esas palabras que aún no alcanzamos a entender. Lo poco que podemos entender allí es que pareciera que Caín se rebela contra la decisión del Creador por Abel e intenta acabar con su hermano. Si ustedes leen Apocalipsis y otros libros que mencionan la rebelión de aquel ser en el cielo, la historia es similar. Alguien que se rebela en el cielo contra la elección del Padre por su Hijo, ya saben, el Cordero de Dios, y lo asesina. Pero noten que el castigo para Caín no fue la muerte, sino todo lo contrario. Fue recibir una especie de inmortalidad de alguna manera. Es decir, que Caín siguió vivo por mucho tiempo, claro, con el castigo de la amargura. 4. Donde quiero llevarlos es al versículo 25. En primer lugar, es muy llamativo que le naciera un tercer hijo y que Eva dijera de ese tercer hijo: el Eterno me ha otorgado semilla en lugar de Abel. Es decir, da la impresión que Eva sabía que Caín, que estaba todavía vivo, no era de la misma semilla de Abel. Es decir, para Eva la llegada de Shet fue el reemplazo de esa semilla que se había muerto con Abel. Noten que solo cuando hubo una línea de descendencia con la llegada de Enosh, el hijo de Set, el conocimiento del Creador y el deseo de buscarle nació en la humanidad. Según este texto, menciona a Shet, que significa sustituto, le nació un hijo a quien llamó Enosh. En ese momento la gente comenzó a invocar el nombre del Eterno, cosa que no ocurrió con los hijos de Caín. Al contrario, con la descendencia de Caín vino el mal y la rebelión. ¿Estamos entendiendo? Los descendientes de Shet, que fue el reemplazo de la semilla de Abel, vino con ellos el conocimiento y el deseo de adorar al Creador. Pero con la línea genealógica de Caín solo vino la rebeldía hacia el Creador. Un detalle adicional de Génesis 5:3 dice: y Adán vivió 230 años y engendró un hijo como su propia forma y como su propia imagen, y lo llamó Shet. ¿No les parece llamativo el detalle que el Creador mandara al escritor de la Torá a detallar esta característica de Shet? Un hijo como su propia forma, un hijo como su propia imagen. Es decir, aquí hay una clara intención de mencionar que Shet era distinto a Caín, ¿no les parece? Y por supuesto el escritor de la Torá no menciona que Caín es hijo de Adán. ¿Por qué no lo menciona? ¿Por qué Caín no aparece en la línea de descendencia de Adán? Es algo muy llamativo. Miremos ahora las genealogías. Set y Caín, dos linajes, dos eras, dos clases de semen. Por el lado de Set vino finalmente Noé,
pero eso lo vamos a ir analizando poco a poco en los siguientes videos. Es decir, regresemos al hecho de que cada día de la creación señala proféticamente un milenio en la historia de la raza humana. Aquí están las dos simientes. Cada uno trajo descendientes que estuvieron del lado de la luz o del lado de las tinieblas. En el caso de Shet, toda esa línea genealógica terminó con Noé y el diluvio. Y en el caso de Caín, terminó con un hombre llamado Tubal Caín y Nimrod, abiertamente enemigos del Creador. Así que ese día 1 lo que ocurrió fue una separación entre la luz y la oscuridad. Noten que en el vientre de Eva la luz y la oscuridad, las dos simientes estaban unidas, y en este primer milenio la luz y la oscuridad son separadas. Es decir, claramente a través de Shet y Caín, los dos hijos de Eva y sus descendientes formaron dos grupos que fueron totalmente separados. Pero quiero llevarlos a otro aspecto de la maqueta que el Creador puso a través de los 7 días de la creación. Junto con los 7 días de la creación también se ajustan 7 fiestas grandes del Creador. Él señaló que cada milenio en el futuro de la raza humana le acompañara proféticamente una fiesta para que sus hijos y los ángeles conocieran sus propósitos. Increíblemente, el Creador también estableció 8 fiestas sagradas para su pueblo Israel, fiestas solemnes que, si estudias este tema a fondo, te vas a sorprender de la manera tan exacta en que cada fiesta de estas casa con los eventos de cada milenio. La primera es la Pascua o Pesach, la segunda es HaMatzah o los panes sin levadura. La tercera son primicias o Bikurim. La cuarta es Pentecostés o Shavuot. La quinta es trompetas o Yom Teruah. La sexta es el día de la expiación o Yom Kippur. Y la séptima es la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Y finalmente una fiesta, el Shabbat semanal, que es el resumen de las 7 fiestas. El Shabbat fue establecido bajo la premisa de que el Creador trabajó 6 días y descansó el séptimo. Así funcionó Israel. Así que son 7 fiestas y el Shabbat semanal, puesto allí para resumir todas las demás fiestas. Aquí ya sabemos que ese cordero que murió en el paraíso para cubrir la desnudez de Adán y Eva era el cordero del Creador que fue inmolado, dice el texto, desde la fundación del mundo. ¿Y cuándo es que se mataba el cordero? ¿En qué fiesta? En Pascua. Eso quiere decir que la primera fiesta, la Pascua o Pesach, es la correspondiente al primer día o primer milenio, cuando el cordero fue inmolado. En realidad, lo que se celebró ese día fue la Pascua milenial. ¿Qué es la Pascua? Es el invento divino para poder salvarnos. Es el Cordero sustituyéndonos para morir a cambio de nosotros. Y podría pasar horas porque cada tema de la palabra es impresionante. El Creador estableció también, al igual que los días de la creación, 7 fiestas para cada periodo de la historia de la humanidad. Para cada periodo o milenio, una fiesta. Pero en medio de la tragedia humana, Pascua apareció como la única esperanza del ser humano que había sido separado de la luz, el Cordero que muere por ellos en su lugar, la esperanza de que a pesar de que la luz ya no habitaba en ellos, el Cordero de la Pascua les traería, les daría la esperanza de algún día regresar al jardín y recuperar lo que se había perdido. En realidad, el sacrificio de Yeshua ocurrió desde la fundación del mundo. Yo no había entendido por qué se decía que el Cordero había sido inmolado desde la fundación del mundo, y ahora lo comprendo bien. ¿Cuándo fue muerto Yeshua? En Pascua, el 14 de Aviv.
una vez más todo encaja. Es posible que la fecha en que Adán haya vivido, haya pecado, haya sido el día 14 de Aviv, y esa sea la razón de esa fecha. Es decir, que posiblemente Adán y Eva estuvieron en el huerto 14 días sin pecar, y que el 14 al anochecer el cordero fue muerto. Pero miren cómo es que ese cordero evita la muerte de la pareja. De acuerdo a la Pascua, el cordero actúa como sustituto del pecado y recibe la paga del pecado, la muerte. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Por eso el hombre que lleva Yeshua, que en hebreo significa salvación, su piel de cordero nos tapó la vergüenza del pecado, su piel lacerada nos cubrió. La Pascua nos regala el sueño de volver a casa. Pascua es nuestra esperanza de ser marcados por su sangre y evitar el castigo. Lo único que Adán y Eva pudieron sacar del jardín fue la ropa de pieles de cordero que el Creador les había hecho. Necesariamente ellos tuvieron que untarse de la sangre del cordero aún caliente para ser vestidos con su piel. Ellos por primera vez vieron la muerte en un ser vivo, y eso debió llenarles de miedo. Y esa piel de cordero es lo único que los unía al Creador. Su expulsión del jardín marcó la separación de la luz por mucho tiempo. Hoy todos estamos en la misma condición que nuestros padres, Adán y Eva. Estamos desnudos y miserables. La oscuridad es la que nos cubre. Pero este cordero es lo único que nos une al cielo, lo único que nos regala la esperanza de volver algún día a casa. ¿Aceptarás a Yeshua como tu cordero? ¿Te untarás de su sangre? ¿Te vestirás de su piel? Esta es mi sangre que por vosotros es derramada, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿La aceptarás tú? ¿Aceptarás la piel de Yeshua en ti? ¿Aceptarás su sacrificio? ¿Aceptarás que Él murió por ti en la fundación del mundo? ¿Lo aceptarás?